Y vamos a buscar en nuestras Biblias, trataré de hablar lo más alto posible, en Hebreos 13, el verso 9. Hebreos 13, el verso 9. La epístola a los Hebreos, capítulo 13, verso 9. Dice la palabra del Señor, su santa bendición. No os dejéis llevar de doctrinas diversas, extrañas. Dile a tu hermano, no te dejes llevar. Amén. Es mejor afirmar el corazón con la gracia que con alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocupaban en ellos. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Esta es la semilla que tú has dispuesto para que produzca, Señor, crecimiento. Y declaramos y creemos que hoy somos edificados y levantados en la verdad de Cristo y que esta palabra precisamente nos lleva a afirmar nuestro corazón, a afirmar nuestra vida, afirmar lo que somos en ti con la gracia tuya. Amén. Así que Padre, tu palabra pueda fluir en sabiduría, en enseñanza e instrucción. Amén. Afirma el corazón con la gracia. Amén. Ese es el tema en esta mañana. Afirma el corazón con la gracia. La carta o la epístola a los hebreos está dirigida en principio a cristianos judíos que se vieron tentados a volver al judaísmo, es decir, se vieron tentados a abandonar su fe en Cristo y a volver a confiar en las observancias de los ritos y las ceremonias de la ley. Y la situación para estos creyentes, estos cristianos, no era una situación fácil porque por un lado estaban sufriendo persecución de los romanos, del imperio romano. Y por otro lado estaban sufriendo persecución de los judíos, es decir, de su propia sangre. Amén. Eran ridiculizados y perseguidos por judíos que no creían en Jesucristo como el Mesías. Y ante esta situación en la cual se encontraban expuestos a esta prueba, tanto de un lado como del otro, su fe se tambaleaba. Es por esta razón que ellos necesitaban tener la certeza, la seguridad de que el cristianismo era verdadero y de que Jesucristo efectivamente era el Mesías para que ellos pudieran mantenerse firmes. Amén. Hay cosas que son necesarias tener la certeza y la seguridad para nosotros podernos mantener firmes. Por eso es importante tener la comprensión, amén, de quién es Cristo en nuestras vidas y de qué es la gracia de Él en nosotros, para que tengamos un fuerte sostén, un fuerte apoyo y para que no nos tambaleemos cuando las presiones empiezan a venir a nuestras vidas para tratar de turbarnos y para tratar de movernos y para tratar de confundirnos. Entonces el escritor de los Hebreos les escribe a estos hermanos para alentarlos y para darles certeza acerca de Cristo. Si en algo tú tienes que tener certeza es en la persona de Cristo, en aquel que te salvó. Muchas personas a falta de certeza intentan
sujetarse, agarrarse de tantas cosas para tener un tipo de seguridad. Pero quien único nos puede dar certeza, seguridad y firmeza en cualquier circunstancia se llama Jesucristo, quien es el Señor. Entonces lo que el escritor de los Hebreos hace en la epístola es presentar la superioridad de Cristo. Cristo es superior. Cristo es sobre todos y sobre todas las cosas. ¿Puedes entender eso en esta mañana? Que Cristo es superior sobre todo y sobre todas las cosas. Aleluya. Él está por encima. Él es superior a tu prueba. Él es superior a lo que estás pasando. Él es poderoso. Aleluya. Cristo es superior a cualquier religión, a cualquier ángel. Cristo es superior, como lo presenta el escritor de los Hebreos, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a Josué. Personajes que los judíos admiraban tanto y que los tenían en un pedestal. Cristo es superior a cualquier sacerdocio levítico. ¿Dónde se puede tener algo mejor que Cristo? Aleluya. ¿A quién tengo yo en los cielos? Decía el salmista, sino a ti. Pedro decía, maestro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde me refugiaré? Aleluya. ¿Dónde encontraré el sustento? ¿Dónde encontraré la fortaleza? Aleluya, solamente en ti. Entonces, en esta mañana es importante que tengamos este contexto para entender lo que dice la epístola a los Hebreos. No sé si tú la has leído en alguna ocasión, la has estudiado, pero es importante que tú tengas este contexto para que cuando te sumerjas en este libro puedas entender, aunque no entiendas todos los detalles, de qué se trata. Y particularmente es importante para este versículo que estamos considerando en esta mañana, siendo que es un cierre de lo que se ha estado escribiendo en los capítulos anteriores en esta epístola a los Hebreos. Este es el último capítulo y este versículo va dando un cierre a todo lo que el autor ha estado tratando. Entonces él dice, no os dejéis llevar por enseñanzas diferentes, extrañas. Al parecer habían algunos maestros que estaban enseñando que para ser salvos era necesario observar los ritos y los ceremoniales del Antiguo Testamento. Y a estas personas que enseñaban esto se les llamaba judaizantes. Amén. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran judíos que sí ciertamente habían reconocido a Jesús como Salvador, como el Salvador prometido, pero que sin embargo creían que todo gentil, y entiéndase por gentil todo aquel que no es judío, en esas categorías caemos nosotros que no somos judíos, que somos nosotros puertorriqueños. Entonces ellos creían que todo gentil, todo aquel que no fuera judío y deseara ser cristiano, primero debía hacerse judío. Es decir, debía circuncidarse, debía observar los ritos de la ley y los ceremoniales de la ley. Eso decían estos cristianos judaizantes. Por eso es la advertencia del escritor donde dice, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, y particularmente está hablando de esta influencia de estos judíos cristianos que decían, tú no puedes ser cristiano si no te haces primero judío. Tienes que pasar por el filtro del judaísmo o por el filtro de hacerte judío. Y sabes qué, amados hermanos, hoy también, en este siglo XXI, hay también enseñanzas diversas y raras. Es más, yo te diría que hoy en día hay más enseñanzas diversas y raras de lo que ha habido en toda la historia. Amén. Y muchas veces esas enseñanzas diversas y raras
A veces son externas a la iglesia, pero otras veces corren dentro de la iglesia de Jesucristo. Amén. Hay enseñanzas que muchas veces se ponen de moda como algo novedoso y lamentablemente muchos creyentes empiezan a adoptarlos, porque hay creyentes que están buscando cosas novedosas, hay cristianos que están buscando modas, hay cristianos que tienen comezón de oír. Amén, no les basta la sana doctrina de Jesucristo y necesitan escuchar cosas nuevas, amén, cosas que le halaguen, cosas que levanten su ego, cosas que estimulen sus emociones. Pero este tipo de creyentes, el problema de este tipo de creyentes es que no han afirmado su corazón con la gracia de Jesucristo. Y como no han afirmado su corazón con la gracia de Jesucristo, amén, y no han tenido este entendimiento, esta comprensión espiritual, este crecimiento de esa gracia, tienen que buscar otras cosas porque todavía no se han afirmado con la gracia de Jesucristo. Entonces, cuando tú no estás firme con la gracia de Jesucristo, pues entonces tú tienes que estar escuchando. Me da picazón de oír. Déjame ver. Déjame ver qué es esto nuevo. Y como hoy en día hay tanta oferta, amado, como hoy en día, mire, el menú de las opciones está disponible. Pues tú tienes para escoger, pero tenemos que tener cuidado que escogemos para escuchar. Porque puede ser que a veces estas doctrinas diversas y extrañas, entiéndase por doctrinas diversas y extrañas, estas enseñanzas solapadas se vayan colando. Amén. Así que dentro de la iglesia de Jesucristo, como sucedía también en estos tiempos cuando se escribió esta epístola, hay enseñanzas que van colándose y hay personas que las van adoptando. Sin embargo, nosotros somos llamados como creyentes a tener un fundamento bíblico. ¿Mm? Un fundamento bíblico. Usted no puede tener cualquier fundamento. Su casa no puede estar edificada en la arena de estas diversas enseñanzas débiles, estas enseñanzas que por lo general nos apartan de la persona de Cristo. Amén. Usted tiene que tener un fundamento bíblico y tiene que examinarlo todo a la luz de Cristo, a la luz de la Escritura y entendiendo algo muy importante, que ahora tú y yo estamos en un nuevo pacto basado en mejores promesas. Un pacto que fue ratificado por la sangre de Jesucristo, que ya no estamos andando en un viejo pacto. El viejo pacto tuvo su momento para con el pueblo de Israel, pero fue un pacto temporero y provisorio. Amén, para que viniera lo mejor, para que viniera Cristo. Tenemos que ser como los creyentes de Berea. ¿Conoce los creyentes de Berea? Hechos 17:11 dice que estos judíos recibieron de buena gana el mensaje de la palabra del evangelio y día a día estudiaban las escrituras para comprobar la verdad de lo que oían. Pero estamos teniendo una carencia de creyentes que no estudian la escritura. Estamos teniendo una carencia de creyentes que no examinan lo que están recibiendo. Una carencia de creyentes que no están comprobando si lo que están oyendo es verdad y verdadero. Pero Dios nos ha dejado su palabra, que es el cernidor de todo aquello, para filtrar todo aquello que recibamos, y más en un mundo de tantas ideas, de tantos pensamientos, de tantas filosofías, de tantas ideologías de género.
nos ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Amén. Hoy, al igual que en aquellos tiempos, vemos cristianos que se están tornando a las tradiciones del judaísmo, a las tradiciones judaicas. Cristianos circuncidándose ya viejos. ¿Usted se imagina eso? Gente, cristianos guardando el sábado. Cristianos que antes no guardaban el sábado y ahora guardando el sábado. Adoptando una cultura judía que no es su cultura. Como lo que estaba sucediendo en la epístola de los Hebreos. ¿Quieres ser cristiano? Pues entonces tienes que adoptar la cultura judía. Cuando nunca ese fue el propósito de Dios. Es como si Cristo entonces no fuera suficiente y ellos necesitaran someterse a algo que ellos puedan hacer. Y hay que tener cuidado con este tipo de enseñanza, con este tipo de influencia, porque nos desvía de la suficiencia de Cristo y de su poder. Amén. Así que todo aquello que se presente como una alternativa humana para mejorar aquello que aquello que Cristo fue completado, tenemos que tener cuidado. Acuérdate que he dicho que ya la obra de Cristo fue completada. Él dijo, consumado es. Fue completada. Es una obra perfecta. Y nosotros participamos de esa obra perfecta por medio de la fe en su nombre. Entonces, el escritor le dice a estos hermanos, es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se ocupaban en ellos. La ineficacia del régimen de los alimentos. ¿De qué hablaba esto? Los alimentos hace alusión a la prohibición que hacía la ley de comer ciertos alimentos que se consideraban impuros. Y el propósito de estos mandamientos o de estas leyes y otras era producir en medio del pueblo de Israel una pureza ritual. Una pureza ritual era una pureza, vamos a decir, en términos externos, en términos de un cumplimiento. Amén. Pero ese cumplimiento de esas leyes, ¿verdad? Para tener este tipo de pureza ritual o como se le llama, ceremonial, solamente podían llegar hasta ahí, solamente podían llegar hasta lo externo. Es como que te digan, vístete de tal manera para que tengas esta apariencia particular, pero solamente esa manera de vestir pues llega a una apariencia, pero ¿qué de lo que está interno? No necesariamente refleja lo que está interno. Puede darte una apariencia externa, puede darte esa sensación de pureza. Eso era la pureza ritual o ceremonial, amén, porque la ley realmente era externa. No tenía influencia, no tenía poder en lo interno, no podía cambiarlo de adentro. ¿Te acuerdas de que en la ley todo era sombra y figura de lo que había de venir? Amén. De lo que era verdadero y real. Amén. Así que era externo, era visible. Él no tenía poder alguno para cambiar el corazón o para producir santidad. No podía hacer nada con respecto a la naturaleza o la condición pecaminosa del hombre. Es por esta razón que los alimentos y los rituales similares a estos nunca aprovecharon para nada a los que se ocupaban de ellos. Eso es lo que dice el escritor de los Hebreos. Por eso te dice, es mejor afirmar el corazón con la gracia,
que los alimentos donde muchos tienen su confianza pensando que por el cumplimiento, amén, de estas leyes, por el evitar comer ciertas cosas, van a alcanzar ese grado de espiritualidad, ese grado de aceptación delante de Dios, pero no era así. De hecho, el propósito de estas leyes, de no comer ciertos alimentos y cosas similares, era hacer una separación entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Amén. El pueblo de Israel como pueblo de Dios ante las demás naciones. Por eso hay ciertas leyes que Dios le dio para que se pudieran diferenciar de las naciones paganas que les rodeaban y pudieran distinguirse como un pueblo santo delante de Dios y delante de las demás naciones. Amén. Pero todo esto no pretendía ser algo permanente. Amén. Era provisorio y ciertamente no tenía ningún tipo de eficacia, hablando en términos espirituales. No podían producir nada espiritual, no podían producir nada en el interior. O sea, el que tú comas o no comas, eso no va a producir en ti nada espiritual. El que tú comas o no comas, eso no te va a hacer delante de Dios más acepto o menos acepto. El que tú comas o no comas, eso no va a tener ningún efecto en la bendición de Dios sobre tu vida. Y eso lo podemos aplicar muchas veces a otras tantas disciplinas en la vida cristiana que, si bien es cierto que son importantes, no tienen que ver nada con la aceptación delante de Dios, no tienen que ver nada con que Dios nos bendiga o no nos bendiga, no tienen que ver nada con la salvación. Porque la gracia de Cristo es toda suficiente para salvarnos, para bendecirnos, para levantarnos. Aleluya. En otras palabras, no hago cosas para agradar a Dios más. Claro, quiero vivir una vida agradable a Dios porque le amo, ¿verdad? Y deseo agradarle. Pero no quiere decir que porque yo haga ciertas cosas estoy agradando a Dios más. No sé si me siguen. Muchas de estas personas le daban una importancia a esta cuestión de los alimentos increíbles. Y muchas veces este tipo de prácticas pueden tener una apariencia de espiritualidad y de que son necesarias, pero que realmente no son eficaces. Colosenses 2:23 dice, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Por qué? Porque no operan en el interior. No operan en la raíz del problema del ser humano. Operan a nivel externo. Ese es el problema de la religiosidad. La religiosidad opera a nivel externo. La religiosidad pretende modificar de alguna manera tu conducta o tu comportamiento a nivel externo. Por eso en la ley, si no te tomaban en el acto físico del adulterio, no se te podía contar como adulterio. Pero en la gracia y el nuevo pacto va más profundo, porque Jesús dice, todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella y corazón. La ley con sus ceremoniales simplemente apuntaba a lo externo, tenía su propósito. Pero en la gracia, Cristo viene a apoderar en el nuevo pacto, en la profundidad y en el interior donde están nuestras intenciones, donde están nuestros deseos, donde está nuestro corazón. Amén. Las leyes y los ceremoniales no pudieron conquistar los pensamientos y los malos deseos
de una persona. Y como te dije, podían influir en el comportamiento de una persona, pero no podían cambiar el corazón. Es como el niño aquel, amén, que ya importunaba a la maestra por estar tan inquieto y estar molestando en la clase, y la maestra le dice siempre, porque a cada rato se sentaba y la maestra lo mandaba a sentar y la maestra lo mandaba a sentar. Y el niño en un momento dado se sentó y le dijo, porque la maestra lo amenazó. El niño dice, sí, maestra, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y así es la ley, así es que funcionaba la ley, ¿sabes? Externamente estabas sentado, pero por dentro estabas parado. Externamente cumplías unas cosas, pero por dentro deseando otras. Y ahí es donde está el problema también del legalismo. Porque por fuera podemos aparentar una cosa, pero por dentro estar deseando otra. Mantener unas apariencias. Aleluya. Y el problema del legalismo es de la religiosidad y de la ley recta, que operaba en ese nivel externo porque no podía hacer nada más. Podía promover una conducta, pero no podía penetrar a la profundidad. No podía penetrar al corazón. Y en el nuevo pacto donde Dios sí se puede agregar a la profundidad del ser humano para producir en él, amén, unos cambios, para producir en él una transformación, para cambiarlo todo, amén, de sus motivaciones, de sus deseos, de la raíz. Aleluya. Tú puedes tener un árbol que esté enfermo y a causa de esa enfermedad, es algo ponerse bien feo y tú tratar de alguna manera arreglarlo, ponerlo bonito, recortarlo, buscarle alternativas externas. Y quizás en un momento dado puede verse bien, pero por cuanto está enfermo en su interior, aunque tú lo pongas bonito y lo pongas hermoso, va a llegar el momento que va a volver nuevamente a la misma condición. ¿Por qué? Porque el problema no está afuera, el problema está adentro. Y a través de toda la historia de la iglesia ha habido iglesia de Jesucristo que ha querido tratar los asuntos que son internos de manera externa. No, tú tienes que tener esta conducta, tú tienes que portarte de esta manera, tú tienes que hacer esto, pero de nada vale si en tu interior, amén, en tu naturaleza no hay un cambio, aleluya. Por eso es que el escritor dice, es necesario afirmar el corazón con la gracia de Cristo. Porque mientras los alimentos y los ritos son ineficaces para poder producir en ti lo espiritual, la gracia de Jesucristo es eficaz para producir en ti todo aquello que Dios ha destinado y desea para cada uno de nosotros. Aleluya. Nosotros hemos sido salvos, ¿verdad que sí? Hemos sido aceptados por Dios. Hemos sido bendecidos por Dios. Hemos sido santificados por Dios. Hemos sido llenos del Espíritu de Dios. Pero ¿sabes qué? Todo ha sido una obra de la gracia que se ha ejecutado cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Y estando ahora en Cristo Jesús, seguimos disfrutando de todo esto solo por la fe en Él. Solo por la fe en Cristo. Es mejor afirmar el corazón con la gracia. Es mejor afirmar el corazón. El corazón habla de la persona. El corazón habla de quién tú eres en realidad. El corazón habla de quién tú eres en tu interior. Amén. Y el corazón solamente puede ser establecido y confirmado por la gracia. Es esa gracia manifestada supremamente en esa muerte sacrificial y resurrección de Jesucristo. Esa es la que fortalece
a la persona. Esa es la que te puede levantar. Esa es la que te puede cambiar. Amén. Esa es la que te puede sostener. Esa es la que te impulsa. Amén. Es la gracia de Cristo. Amén. Por eso es que las epístolas, en muchas de las epístolas se hace tanto énfasis en esa gracia. Fíjate que el escritor a los hebreos dice que es mejor afirmar el corazón con la gracia. No con vianda, no con comidas, no con cualquier práctica externa. Mira lo que decía el apóstol Pedro, según de Pedro 3:18, más bien crezcan en la gracia. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en su segunda epístola, capítulo 2, verso 1, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia. ¿Y qué le dijo Cristo, Jesús, a Pablo, cuando ya el aguijón lo tenía algo ajorado y ya él había orado al Señor varias veces, que tenía algún tipo de situación, algún tipo de debilidad? Y cuando digo debilidad, entiéndase que no está hablando de pecado, pero tenía algún tipo de situación que lo hacía vulnerable, tenía algún tipo de situación que de alguna manera lo limitaba o lo molestaba. Y él le pidió al Señor, Señor, quítame este aguijón, quítame esta situación. Y el apóstol Pablo dice, cada vez me dijo, yo buscaba una respuesta diferente, yo buscaba una alternativa, yo buscaba esa fórmula que me quitara esto, yo buscaba esa solución, yo buscaba esa salida, yo buscaba que me quitaran ese aguijón. Y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Por eso está diciendo el escritor de los Hebreos que afirmemos nuestro corazón con la gracia. Y Jesús mismo le dice a Pedro, a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Ante tantos ofrecimientos que se están haciendo hoy, ante tantas soluciones que se proponen, ante tantas fórmulas que se nos venden, ante tantos secretos para esto y para lo otro, ante tantos pasos para lograr el éxito o para lograr esto o lo otro, Cristo dice, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Y esto Pablo no lo entendió a la primera. Parece que no lo entendió a la segunda. Parece que no lo entendió a la tercera, porque hay cosas, amados hermanos, y tú sabes que es cierto que no lo aprendemos ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. ¿Verdad que sí? Es cuando resbalamos en el mismo lado, en el mismo lugar. Pero Pablo dice que a la tercera entendió y entonces dijo, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. Ahora comprendo que mi debilidad tiene un propósito. Y vuelvo y te digo, debilidad no es sinónimo de pecado, no confundo debilidad con pecado. Pero ciertamente a veces somos vulnerables en un área. A veces una enfermedad puede ser una debilidad. A veces un tipo de situación familiar que te afecta puede ser un tipo de debilidad. Cosas que muchas veces uno quisiera que Dios las arrancara en un momento, puede ser un tipo de debilidad. Pero Pablo entendió, amén, y Cristo le enseñó que su poder actúa mejor en la debilidad.
Porque la debilidad me pone en conexión con Dios. La debilidad me pone en una posición de dependencia. La debilidad a veces doblega mi orgullo y doblega mi dependencia, amén, para que yo confíe en Él, para que entonces yo pueda sostenerme de su gracia. Es decir, cuando nada más me puede sostener, cuando todo lo humano ya no me puede sostener, cuando todo lo que en lo que yo confiaba no me puede sostener, me queda su gracia. Y el asunto de la gracia es que solamente la puedo accesar confiando en Él y creyendo en lo que Él dice y ha provisto. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El poder de Cristo quiere actuar a través de ti. Pero solo cuando te entiendes es su gracia. Así que cuando a veces somos puestos en la posición de vulnerabilidad, es el poder de Cristo que quiere actuar en tu vida. El poder de Cristo está disponible ahí en tus peores momentos para actuar en tu vida. Es decir, que el poder de Cristo a veces no lo vamos a ver cuando estamos bien, porque quizás no es necesario en ese momento. Aleluya, pero estará disponible en el momento de vulnerabilidad. Estará disponible en el momento de tu mayor tristeza. Estará disponible en el momento de tu mayor conflicto. Estará ahí para ti. Aleluya. Es por esto que me deleito en mis debilidades. Aleluya, porque sé que ahí el poder de Dios estará manifestándose. Y en los insultos y en las privaciones y las persecuciones y en las dificultades que sufro por Cristo. Ahí Pablo está hablando de palabras mayores, está hablando de cosas que quizás ni tú y yo hemos experimentado en la manera en que Pablo las experimentó. Pero entendió que cuando él era débil, era fuerte. ¿Por qué? Porque ya entonces no era él con su fuerza, sino era Cristo en él. Por eso es necesario afirmar nuestro corazón. ¿Con qué? Con la gracia. Aleluya. La gracia es el tema del Evangelio. Amén. Es el tema esencial del Evangelio. Es la gracia. Lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Gracias, el carácter de Cristo. La Biblia dice en Juan 1:14 que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el carácter de Cristo es un carácter lleno de gracia y de verdad. La gracia no es transaccional, no es algo que yo puedo negociar con Dios. ¿Por qué? Porque es gratis. Amén. Por eso no se basa en méritos humanos, no se basa en mis logros, no se basa en mis cualificaciones. No es por causa de nosotros. Aleluya. Hay muchas personas que se creen que lo que Dios hace es por causa de ellos. Pero miren, no es por causa de nosotros. Aleluya. Yo puedo estar aquí, puedo orar por una persona y puede ser que se sane, pero no es por causa mía, es por causa de su gracia. Aleluya. No es por causa de mi oratoria, de un vocabulario florido. No es por causa de mis doctorados. No es por causa de la preparación que pueda tener. No, es por su gracia. Aleluya. Pero ese es, creemos que las cosas son de nosotros. Cuando simplemente la Biblia dice que somos administradores de la multitud de gracia de Dios. Somos unos canales por los cuales fluye esa gracia y la gracia es dada a conocer. Y a veces Dios permite aguijones precisamente para mantenernos humildes, para que no nos enaltezcamos, para que no pensemos, wow, yo lo hice, yo soy un Superman, wow. Me acuerdo de una vez que escuchaba un hermano
que cuando Dios lo empezaba a levantar y Dios lo empezó a usar, él tenía el ministerio de profeta. Y en una ocasión, pues, él decía que tuvo esta experiencia que él estaba envuelto en la unción del Señor y Dios lo empezó a usar. Y era tanto el poder que él sentía que él señalaba a las personas como si fuera una pistola, y las personas empezaban a caerse. Y es como que él se creyó como que si fuera él. A veces Dios usa a las personas y se creen que, wow, yo soy. Pero ya no es un secreto, no te gloríes, porque Dios usó a la mula de Balán. Así que si Dios puede usar una mula, te puede usar a ti también. Si Dios usa una mula, me puede usar a mí. Aleluya. Así que no hay, mira, no hay nada. Ay, yo no me tengo que sentir orgulloso en la carne como tal, porque Dios me use. Sí, me regocijo en el espíritu, porque a pesar de mi humanidad y a pesar de lo malo que pueda ser o imperfecto, Dios sí me pueda usar, porque esa es su gracia. Aleluya. Su gracia no espera que tú seas totalmente perfecto o impecable para ser un instrumento. Aleluya. Mira si la gracia de Dios es grande, que cuando escogió a Pedro, y no tú vas a ser un pescador de hombres. Y no lo escogió porque fuera perfecto al momento. No le escogió por sus grandes cualificaciones, porque simplemente era un pescador y dice que era un hombre hasta sin letra. ¿Tú puedes creer eso? Pedro igual era un hombre sin letra. Y después Dios los levantó y hasta escribieron epístolas que las podemos leer ahora. Porque en la gracia, Dios te ve no como eres ahora, sino como llegarás a ser. Amén. En su diseño y en su plan. Aunque a veces nosotros simplemente estamos en el plano presente y nos miramos desde el plano presente y desde el plano de nuestras imperfecciones y nos sentimos tan poco y nos sentimos tan limitados. Mi pastor, ¿a usted le pasa eso? Ah, sí, me pasa mucho. Pasa, amén. Así que no se basa en nuestros méritos, es por causa de Él. Es un don gratuito para aquellos que no lo merecen. Un don gratuito para aquellos que no lo merecen. La gracia es la manera libre, inmerecida y no legal de Dios tratar con el hombre pecaminoso. Esa es la gracia. La gracia de Dios es dinámica, porque es el amor de Dios en acción que capacita a los que Dios mira con favor. Su gracia es la que nos capacita, amados hermanos. Eso es lo que hace el Evangelio. Por la gracia recibo todo lo que necesito y que Dios desea darme para vivir delante de Dios conforme su voluntad. La gracia me fortalece y me enseña. Primera de Timoteo 1:12, Pablo decía, doy gracias a Cristo, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel y me puso en el ministerio. Esa es la gracia que cogió a un hombre como Pablo, rebelde, perseguidor de Cristo. Amén. Y el mismo Pablo dice que Dios me tuvo por fiel, me fortaleció, me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. La gracia nos enseña, Tito 2:11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Así que la gracia no es para darnos una licencia para pecar, al contrario, la gracia nos enseña. La gracia nos enseña a anhelar y a desear la santidad y lo que es agradable a Dios. No es una excusa
para pecar. Es necesario crecer en la gracia. Amén. ¿Qué implica eso? Que tenemos que tener una comprensión de la misma, que tenemos que vivir en ella y que debemos ser fortalecidos por ella. Por eso Pedro dijo, crezcan en la gracia. Pablo dijo, sé fuerte por medio de la gracia. Y Cristo dijo, bástate de mi gracia. Esa es su gracia. Pero tenemos que permitir que el Evangelio penetre en lo profundo de nuestro corazón para que nos comunique precisamente la gracia de Dios, la justicia, la paz y el gozo del Espíritu. Por eso tenemos que predicar el Evangelio sano, el Evangelio cuyo protagonista es Jesucristo, para que la gracia de Cristo pueda ser comunicada en nuestro corazón. Aleluya, porque muchas veces no se está predicando este Evangelio. Muchas veces se están predicando otras cosas. Y cuando se predican otras cosas, es claro que el Evangelio no puede ser eficaz. La gracia no puede ser comunicada. Entonces, aleluya. Tenemos que permitir que penetre en nuestro corazón ese mensaje. Y esto no será posible si no comenzamos a andar una vida también en fe. Cristo es la manifestación de la gracia, el don de Dios, la gracia encarnada, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo es suficiente y todopoderoso para afirmar nuestros corazones, para afirmarnos como personas, para afirmar nuestra vida espiritual, para afirmar nuestro ser espiritual. Solo Cristo. Cristo no es una fórmula. Cristo es una persona. Aleluya. Entonces no son los sacrificios, no son las comidas asociadas a los sacrificios las que producirán en nosotros la vida de Cristo. No serán los actos externos, no serán las prohibiciones de no hagas esto o haz lo otro, no serán las reglas, será solamente Cristo Jesús. Aleluya. Así que afirmar el corazón en la gracia significa afirmar el corazón en Cristo Jesús, quien es la máxima expresión de la gracia. Vamos a estar en pie en esta mañana en el nombre de Jesús.